¿Cuidas la alimentación de los más pequeños? Pues hoy vamos a saber muchísimas cosas gracias a Naila Martínez. Ella es dietista y nutricionista y la directora del programa Nereu. ¿Estás preparada? Esto es Con B de Salud. Naila, bienvenida al podcast. Gracias, un Bueno, placer. estoy encantada que nos acompañes hoy aquí desde La Irreductible, una librería que acaba de cumplir 5 años. Estamos en uno de sus rincones con B de Salud, pero bueno, tú estás como muy en tu sitio porque te encantan las librerías. Sí, bueno, me encantan los libros, pero me encantan los libros, bueno, me encantan los cuentos, me encantan los libros infantiles. Me viene porque durante una etapa de mi vida en la que estuve estudiando, estuve trabajando en una biblioteca y una de mis tareas era explicar cuentos a los niños y niñas y bueno, es algo que me encanta y desde que soy madre, pues aún más. Ahora hablaremos de tu faceta de maternidad, Ujú. pero ese enganche que tienes con la nutrición con los más pequeñitos, ¿te viene por ser mami o ya lo traías de serie? Bueno, a ver, no sé decir de dónde viene exactamente, pero sí que antes de yo acabar la carrera empecé a colaborar con el programa Nereu. Ahora explicaremos qué es el programa Sí. Nereu, porque vamos que a lo mejor hay gente que no lo conoce. Ujú. Pues bueno, de hecho yo cuando estudiaba nutrición quería dirigirme a hacer tecnología de alimentos, o sea, acabar trabajando en la industria alimentaria. Y gracias a conocer el programa Nereo empecé a hacer charlas y asesoramiento a familias y entonces vi que no, que yo estaba hecha para eso, para acompañar a las familias, para dar recursos, para que mejoraran su alimentación. Poco a poco fui Ujú. creciendo en la asociación y al final pues vi que era eso lo que quería hacer. Háblanos del programa Nereu. Tú eres la directora en este momento, la Ujú. directora de España, y además es un programa que ha tenido muchos reconocimientos a nivel estatal y nació aquí en nuestra ciudad y ha hecho como una mancha de aceite y Sí. se ha distribuido en todo el país. Pues sí, nació hace 20 años, justo este año cumple 20 años la asociación. Nació aquí en la ciudad de Lleida como una herramienta para la reducción de la obesidad infantil en población vulnerabilizada. Se fue extendiendo durante años. Yo empecé colaborando en 2013 y en 2020 empecé a dirigir el proyecto. Nos dieron la oportunidad de hacer un proyecto piloto en Gran Canaria. De ahí surgió un programa estatal que se llama Patios Abiertos en Plan Bien. Y ahora mismo hace nada, o sea, esto ya te lo cuento así un poco en primicia, que nos hemos presentado para otro proyecto del Ministerio de Sanidad que se llama Tardes con Plan, que nos lo han aceptado y que vamos a estar en Ujú, muchos rincones de España trabajando con familias, mejorando ujú. la actividad física, la alimentación, gestión emocional y el descanso de los niños y niñas. ¿Cómo se llega al programa Nereu? ¿Cómo se puede entrar? Pues actualmente estamos trabajando con administraciones públicas, ayuntamientos que quieren mejorar la salud Ujú. de sus niños y niñas, ¿no? Contactan con nosotros, implementan el programa y entonces las propias familias las pueden derivar o bien desde los centros de atención primaria o bien directamente el ayuntamiento o los centros Mm. escolares hacen el contacto. ¿Tenemos un problema con la obesidad infantil? Es una pandemia. Ahora que sabemos ya qué son Sí, las sí, sí, pandemias. que es la palabra, ¿no? Y La realmente las obesidad infantil consecuencias. es una pandemia. El problema de la obesidad infantil es que los estudios nos dicen que un niño o una niña con obesidad acaba o tiene más probabilidades de acabar siendo un adulto con obesidad con todos los problemas asociados de salud a la propia obesidad. Explícanos, porque no sé ya si las clases sociales también tienen un tipo de obesidad o no. De hecho, nosotros estamos trabajando en población vulnerabilizada porque, según el informe Aladino de 2023, la tendencia de obesidad infantil en España se ha reducido ligeramente, pero por contra se ha aumentado hay un 18% más de obesidad en las familias con rentas más bajas. Claro, entonces ahí se ve que muchas veces el precio de la cesta de la compra. Sí, o sea, yo lo que digo es que el código postal donde naces Ujú, puede determinar tu salud, ¿no? Y en este ujú. caso la obesidad infantil pues viene determinada también por el entorno. Y es muy curioso porque dentro de la obesidad infantil vemos los extremos, ¿no? Niños que a lo mejor tienen una deficiencia y otros que un exceso, pero mal nutridos, ¿no? En este caso. En el caso de la obesidad infantil podemos encontrar, pues sí, niños y niñas que están sobrealimentados, ¿no? Ujú, Con exceso de alimentos. Puede ser también por el déficit
de actividad física, ¿no? Ujú. Pero luego también, y me gustaría decirlo, hay niños y niñas, porque a veces cuando hablamos de obesidad infantil nos vienen a la mente cuerpos grandes, ¿vale? Y no todos los cuerpos grandes podemos decir que tienen un problema, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que hay niños y niñas con cuerpos grandes y no tienen por qué ser un problema porque siguen buenos hábitos y no van a A lo tener mejor es la más genética, riesgo. ¿no? Ujú. Entonces, también es importante porque la ambivalencia, ¿no?, de hablar de obesidad infantil, pero a mí también me gusta el trabajar o el hablar de cuerpos distintos, de que Ujú. todos somos distintos, ¿no? Y que no tiene por qué ser un cuerpo Mm. grande sinónimo de malos hábitos. Sí, pero es muy curioso porque estamos muchas veces marcados por los percentiles y cuando vamos al pediatra, la lista del percentil a mí me ponía de los nervios porque veía que nunca el percentil era el adecuado que estaba pasando mi criatura. Y eso también a mí me generaba mucha inquietud y no sabía qué hacer para poder superarlo, ¿no? Y decir, bueno, ¿por qué tenemos que estar en ese percentil? Te voy a dar una opinión personal. Como profesional, pero es personal. Creo que se pesa demasiado a los niños y niñas en las consultas. Yo creo que Y un se niño miden. y se miden. Bueno, yo creo que un niño o una niña o sea, el único momento quizás importante para pesar a un niño o una niña es si tiene que tomar una medicación, saber la cantidad que tiene que tomar, ¿no? Pero cada visita que se hace al pediatra, pesar a ese niño o niña muchas veces no es ni para un control, o sea, es un niño o una niña con un cuerpo grande llega a la visita de pediatría quizás porque le duele la rodilla y lo primero que en muchos centros, no digo todos, no quiero generalizar, que se hace es pesar al niño o a la niña como si el cuerpo grande ya fuese el problema Mm. de todo, ¿no? Pero independientemente de eso, en un niño o una niña sana se pesa demasiado, ¿no? Entonces se le da demasiada importancia al peso y muy poca importancia a los hábitos reales, Ujú. porque al final que un niño o una niña tenga un peso o un cuerpo más bajo no significa que esté siguiendo hábitos saludables. Naila, estamos hablando en el exceso, cuando viene la obesidad y un niño o una niña es grande, pero ¿qué pasa cuando son pequeños y que también genera mucho nerviosismo por parte de las familias? El hecho de que no Que suban sea de peso, por pequeño, que no ejemplo, suma de peso o que sea más pequeñito de lo normal. ahí también es importante, obviamente hay que valorarlo con el equipo de pediatría, pero ser conscientes como padres y madres, cuidadores, que los niños y niñas también hay niños y niñas que son más pequeños, ¿no? Hay que hacer un buen acompañamiento de las familias, que entiendan que no todos los niños y niñas tienen que estar en el percentil 50, que desde el 1 hasta el 99, ¿no? Pues, Ujú. están dentro de la normalidad, sí, están siguiendo su curva de crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay un trabajo muy grande de hacer un buen acompañamiento por parte de los equipos de pediatría para no poner más culpa, ¿no? Y yo digo, salimos Ujú. del hospital con una mochila de culpa, ¿no? Con el bebé y una mochila de culpa, pues no añadir más culpa a esa Ah. mochila, ¿no? Sino intentar quitar esa culpa y muchas veces es preguntando, ¿no? ¿Qué come? ¿Se está moviendo? ¿Está activo? ¿Está activa? Pues ya está, no te preocupes, no ya comerá más, sino es el Ujú. cuerpo de tu hijo o tu hija. Es así, o sea, mira, yo he tenido pacientes de mamá con 1,50 m, papá 1,64 m y preocupados por la altura de su hija. Bueno, es que no va a medir 2 metros, ¿no? O sea, que ahí también hay que ser Hay que consciente. ser realista. Exacto, pero muchas veces, pues es lo que te digo, ¿no? El poder escuchar como profesional y el poder explicarlo, ¿no? Y poder hacer una buena educación que hay que hacer, ¿no? Ujú. De informar de una forma que la familia lo pueda entender y sacar agobios, ¿no? Para La poder. culpa. A mí me ha gustado mucho esto que has explicado, lo de la Mm. culpa, porque es cierto, muchas veces siempre creemos que porque la vecina o el vecino o en el colegio, siempre creemos que en la casa de los demás se hacen mejor las cosas. Sí, tenemos mucha presión que nos ponemos nosotras mismas, yo me pongo como persona, ¿no? Que nos ponemos nosotras mismas, pero presión también por cumplir las expectativas de los demás. Hay una cosa que siempre digo, Mariby, que es cuando te quedas embarazada empiezas a recibir consejos gratuitos que no has pedido, ¿no? Y eso no acaba nunca ya. Y cuando das el pecho ya ni te cuento. Bueno, es que es continuo, ¿no? Desde que estás embarazada, y me acuerdo que estaba Ah. embarazada, es que, ay, y el mismo día era, ay, la barriga está muy alta, y el mismo día, ay, la barriga está muy baja, ¿no? O sea, es como Mm. todo el mundo opina, ¿no? En el caso de la alimentación y los cuerpos ajenos, opinamos demasiado, no deberíamos opinar, ¿no? Y tampoco no sabemos qué está pasando en cada familia. Entonces, esa presión que tenemos del entorno, ¿no? De, ay, pues el mío come mejor, ay, pues, ay,
eso genera mucha culpabilidad, y desde la culpa y desde la presión es muy difícil gestionar y acompañar bien a un niño o niña para que coma, Ujú, porque esa propia presión la transmitimos, ¿no? Si yo ujú, estoy preocupada porque no comes y tengo la presión de mi entorno que me está diciendo es que este niño tendría que comer más, ujú. es que esta niña está muy pequeña, ¿no? Pues eso me va a generar a que yo presione quizás a mi hijo o a mi hija para que coma, y eso va a ser más perjudicial que beneficioso. Naila, yo recuerdo que a mi hijo le costaba mucho comer verdura y al final, bueno, triturada conseguí que la comiera, pero durante mucho tiempo decía, es que tú no comes verdura. Y no, o sea, lo poníamos en la mesa, comía lo mismo que nosotros y él le costaba comer Ujú. según qué tipo de cosas, igual que la fruta. Son alimentos que suelen gustar menos por varias razones. Una de ellas, y que suele ser muy habitual, es que primero no la cocinamos suficiente, ¿no? Ah, pues, Que en no cantidad, quieres decir. ya O sea, de hacerla más, de a manera más a menudo, menudo. exacto, ¿no? Ujú. Es como un día verdura, Sí, cuando sí, la sí. Y entonces, recomendación es que debería ser diariamente, claro, a lo ¿no? mejor dices, hoy toca, hoy no, hoy otra vez, ¿no? Claro, ahora me has hecho pensar que es la connotación que le damos también a estos alimentos, ¿no? Es Ujú. como pensamos en los niños y pensamos que los niños, para que sean felices, tienen que comer galletas, ¿no? Y en cambio, si les damos verduras, pobrecitos, ¿no? Pobrecitas. Y realmente no es así. O sea, la felicidad de un niño o una niña no recae en lo que come, ¿no? Recae en otros aspectos de Ujú. su vida. Entonces, bueno, pues por una parte es esa, ¿no? Que no les cocinamos suficientemente veces verduras o hortalizas. No tenemos tampoco ideas de cómo ofrecerlas de forma atractiva. Atractivas. Al Bueno, final, tú has encontrado una fórmula. Vas a sacar un libro sí. de recetas, precisamente Poner para poder. recetas, sí, lo que pasa que el libro realmente hablo de cómo acompañar en la mesa. O sea, Ujú. hay Bueno, yo recetas creo también, pero que cómo acompañar a la mesa al final no deja de ser también el pez que se come la cola, ¿no? Y sí. que también ayudarás. Sí, sí, claro, hablando de las verduras, yo pregunto a las familias cómo ofrecéis las verduras. Pues judía verde hervida y ensalada de lechuga. Digo, pues que eso es muy aburrido, ¿no? O sea, y además siempre de la misma forma. Ya que estamos aquí, yo soy de Lleida, ¿no? A mí me encantan los caracoles, pero si me das caracoles cada día cocinados de la misma forma, no los voy a querer, ¿no? Entonces, nos falta quizás innovar, tener Ujú. tiempo para invertir en la cocina y ser un poquito más creativos con eso. Has hablado de invertir en la cocina y cada vez Empecemos vamos por ahí. más acelerados, comemos fuera de casa, de cualquier manera, ultraprocesados. Aquello de qué bien cocina mi madre, yo no sé qué van a decir nuestros hijos. Y espero que los míos lo digan porque Sí. yo cocino, yo cocino. Yo cocino a nivel usuario. Bueno, también está bien. Hago una serie de platos que yo creo que me quedan medio bien, pero a nivel usuario. O sea, Lo que pasa es que eso nos va a conllevar a cada vez comprar productos más palatables, ¿no? Que ya estén mm, hechos en el supermercado, porque si nosotros no hacemos el chup chup el que chup le chup, llamamos, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Y ni ponemos verduras que requieren ese tiempo, que son las que les dan sabor a los platos, ¿no? Pues acabamos haciendo una cocina pues, del día a día quizá más Sí, sí, rápida, sí. no tiene sabor, entonces acabamos o bien comprando productos ya hechos o bien añadiendo salsas para que eso tenga un sabor que me lo pueda comer, ¿no? Entonces, realmente volver a la cocina tradicional es básico para seguir una alimentación saludable. Ya que estamos hablando de familias, yo voy a darte una idea, ¿no? Pasamos muchas horas con nuestros hijos e hijas en casa, no sabemos qué hacer con ellos y os animo a que cocinéis. Es una actividad que se lo pasan genial y ya tenemos la cena hecha o el desayuno para el día siguiente. Claro, también les tiene que gustar, ¿eh? O sea, pero bueno, es lo que tú dices, Es hay una que incentivar, actividad. Mm. hay que incentivar. Hemos hablado de cómo los niños, los percentiles, cómo ayudan, cómo no ayudan, esa visión de la nutrición que sea de una manera correcta y sobre todo atractiva, Ujú. porque a veces el comer, para algunos, es un castigo. Y no lo debería ser. O sea, si para algún niño o niña o adulto Mm. comer es un castigo, algo está pasando. Porque comer es un placer, por eso lo repetimos, por eso continuamos Y haciéndolo. además nosotros somos mediterráneos, todo lo celebramos alrededor de una mesa. Forma parte de nuestra cultura, ¿no? Si un niño o una niña no se quiere sentar en una mesa a comer, es que está pasando algo, ¿no? Es que el entorno en la mesa no es agradable, es que se le ha obligado a comer, es que no está a gusto, ¿no? Entonces, de ahí lo que te decía, Mm. ¿no? Que el libro no va solo de
de recetas, sino de cómo acompañar, de entender cómo entienden los niños y niñas el entorno a la mesa y lo importante que es para que realmente puedan probar aquellos alimentos que son más saludables. Yo cuando era pequeña recuerdo que a veces cuando mi madre cocinaba, luego cogía la paella y el aceite sobrante nos lo ponía encima del Que filete. tuviese más Sí, gusto, sí, claro no, que sí. pero esto, ¿hay tendencias ahora? ¿Qué es lo que se lleva? ¿Qué es lo que no se lleva? Se lleva a cocinar poco, ya lo hemos dicho. Y hay otro problema que tenemos aquí cada vez más. Aquí cuando hablas de aquí es Cuando, bueno, países sí, desarrollados. exacto. Es que estamos promoviendo la selectividad alimentaria. Te explico qué es esto. O sea, cada vez tenemos más niños y niñas que comen menos alimentos, ¿no? O sea, como una O sea, como cantidad hacer muy reducida. reducida, ¿no? Sí. Y eso viene dado por varios factores, ¿no? Pero entre ellos el no tener tiempo, Ujú. pues si no quieres esto para no discutir, te doy lo que a ti te gusta, ¿no? Y eso pues condiciona y hace que cada vez, ¿no? La alimentación sea más selectiva. Antes pues había lentejas o había lentejas, ¿no? No Quien no las había... come las deja. Era lo que había y ya está, ¿no? Sí. Ahora, pues Ajá. quizás toda esa oferta que damos a los niños y niñas, al final lo hacemos pensando que es un bien, pero les estamos perjudicando. Y entonces, si tuviese que decir una tendencia, ¿no? Sería esta. Y otra es que quizá también hay un sector de familias que están demasiado obsesionadas, lo diría así, no sé si quizá no es la palabra, pero voy a utilizar otra vez la presión y la culpa, ¿no? De querer hacerlo tan perfecto, ¿no? De querer dar alimentos tan saludables que al final están generando una mala relación con la comida. El prohibir alimentos, ¿no? Vas a un cumpleaños, comes solo 2 galletas, en casa no tenemos absolutamente ningún alimento que no sea saludable. Eso muchas veces lo que genera es un aura de premio a estos alimentos, ¿no? Ujú. La prohibición, que los hace mucho más atractivos para los niños y niñas y que en el momento en que no estamos ahí, pues acaban comiendo mucha más cantidad de la que... Claro, y además a la hora de socializar, ¿no? También estás poniendo una barrera sin querer. No estamos hablando de que tiene una intolerancia o una alergia. Exacto, o sea, tenemos que entender que estamos en un entorno que estos alimentos están Mm. presentes. Entonces, lo mejor es enseñar a nuestros hijos cómo gestionar el consumo de estos alimentos, ¿no? Y cómo se ayuda a gestionarlo, pues teniendo, o sea, Ujú. permitiendo que los coman, ¿no? No avanzarnos, que si te los comes todos te va a doler la barriga. Deja que lo experimente, ¿no? Mi hijo me dice, le digo, ponte la chaqueta, me dice, sabrás tú si yo tengo frío o no, ¿no? Pues es que es lo mismo, ¿no? Pues no me puedo avanzar, ¿le va a doler la barriga? Pues entonces ya le diremos, mira, es que si te comes todo el Mm. paquete pasa estas cosas, ¿no? Entonces hay que dejarles que se sepan autogestionar. Es complicado, ¿eh? Es muy complicado, Sí, porque además sí, volvemos al... criar y educar, volvemos otra vez a la culpa. Ujú. Porque, entre otras cosas, hay veces que necesitamos de ayudas externas para tirar Mm. adelante para poder seguir trabajando y haciendo cosas, claro. Entonces, uno dice una cosa, otro dice otra. Claro, bueno, yo misma, ¿no? Mis hijos se quedan con mis padres, ¿no? Con los abuelos, tiramos mucho de Sí, abuelos. Los abuelos tienen que hacer de abuelos, ¿no? Entonces, los abuelos no están para educar, no está para están. malcriar. Bueno, eso dicen, ¿no? Pero sí que hay una cosa que me gustaría que entendiéramos, sobre todo las familias, y es que la base de la alimentación de un niño o una niña se forma en casa. Todo aquello que le van a dar, que le van a ofrecer fuera de casa, nosotros le podemos pedir a un abuelo o una abuela que está cuidando a un niño o una niña que no le dé ciertos alimentos, ¿no? Pero si el abuelo percibe que esos alimentos son inocuos, o sea, que no le va a pasar, se los va a dar. Y más sabiendo que le gustan, ¿no? Entonces aquí podemos hacer dos cosas. Una es darle opciones a los abuelos para que les den, ¿no? Que no Ajá. sea eso. O sea, los abuelos quieren que coman bien, ¿no? Y que Sí, estén sí. a gusto, no se Bueno, van y ahora que hablas de abuelos, y la abuelas. tendencia, y abuelas, la tendencia de que tienen que estar rollizos. Sí, sí. Aquí cuando volvemos otra vez al principio de los hábitos, ¿no? Lo que antes era un niño sano, ahora no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? La percepción. Ujú. Bueno, claro, porque antes si un niño o una niña no subía de peso, probablemente era porque no había suficiente Ujú, comida en casa, ¿no? ujú. Y de Pero eso ahí aún, fíjate tú que llevamos lo ya tenemos, años, lo ¿eh? Pero aún, arrastramos. aún lo Sí, 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 arrastramos. sí. Pero lo que te decía, que al final ellos podemos dar recursos, ¿no? Ujú, Mira, si no le des galletas, dale o cocina esto que también le gusta mucho, ¿no? Y ujú. quizás sea un poquito más saludable. Y la otra, entender que
que nosotros no podemos cambiar la comida en casa de los demás, que tú puedes cambiar la comida en tu casa, pero no puedes pretender sí, cambiar sí. la comida en casa de los demás. Y tu hijo o tu hija va a entender eso. Y ahora que dices la manera de cocinar y la manera de hacer, cuando hay la tendencia de dar al niño muy pequeño la comida, que tú lo has practicado, Es sólida, ¿no? Los sólidos. los sólidos, y que a veces también le crea a los abuelos, a los cuidadores, les crea una ansiedad, decir, a ver si le va a pasar algo a la criatura y sus padres no están. Bueno, aquí súper importante acompañar a los abuelos y abuelas, ¿no? Ah, No podemos decirle, no, yo quiero que le des sólidos cuando el abuelo, la abuela, o es igual, o un cuidador, porque no tiene por qué ser sí, los sí, abuelos, sí. ¿no? No quieren. Entonces, lo mejor es dar seguridad, ¿no? Porque al final una persona que está ofreciendo un sólido no seguro no es seguro, ¿no? Ujú. Y luego, pues, ir con este bebé a casa de los abuelos, en este caso, y abuelas, y enseñar cómo comen. O sea, mi madre, yo me acuerdo al principio que me decía, yo no le voy a dar nada sólido al niño. Y luego, a cabo de un mes o dos, porque yo iba allí y comía y le daba el sólido yo delante, ¿no? Y al cabo de 2 o 3 meses llegaba, le he hecho unas hamburguesitas que no sé, mira qué receta me he inventado. Y yo, claro, o sea, porque ya cogió la El confianza. hábito y la confianza Sí. para poder hacerlo. Bueno, las cosas cuando ya se tienen interiorizadas se viven de otra manera. Ujú. Estoy muy contenta, Naila, que hayas venido hoy a Con B de Salud Gracias. a La Irreductible. Lo podemos hacer gracias al Garito, que nos están ayudando muchísimo en este video podcast. Y muy prontito te volvemos a invitar para que nos hables del libro. Gracias, es que estaré encantada. Y ya sabes que Con B de Salud estará siempre abierto para ti. Gracias. Gracias. Nosotros volvemos otro día, como siempre, explicando historias interesantes relacionadas con la salud y el bienestar.